Bueno, buenas noches. Es un gusto, un placer enorme desde la Secretaría Científica del Colegio presentar este libro de nuestro querido colega Guillermo Agüero, que consideramos es un importante y valioso aporte al conocimiento de nuestra disciplina, en particular para todos eh, quienes trabajamos del psicoanálisis y todos quienes estén interesados en él. Desde la gestión del colegio y en particular desde la Secretaría Científica, nuestra intención es acompañar, apoyar, incentivar todas las producciones teóricas de nuestros matriculades, y por eso abrimos el colegio y ofrecemos este espacio para este tipo de actividades. Les voy a presentar ahora al autor y a quien nos acompaña también en esta presentación. Luego los voy a dejar con ellos y la idea es poder tener al final un tiempo para conversar y hacer un brindis. Bueno, el autor, Guillermo Agüero, es licenciado en psicoanálisis, magíster en psicoanalítica lacaniana por la Universidad Nacional de Córdoba, psicoanalista, miembro del Foro de Tucumán y del Foro Internacional, perdón, y de la Internacional de Foros del Campo Lacaniano, responsable académico y docente de posgrado, introducción a la topología de Jacques Lacan en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo va a acompañar en esta presentación el licenciado Fabio Lorenzín, quien es licenciado en Psicología, practicante del psicoanálisis de la orientación lacaniana, locutor y conductor del dispositivo audiovisual online subversivo. Bueno, los dejo con la palabra de ellos. Hay que acercárselo ahí. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos. Y en el marco de la radio ambulante, pues nos preguntaban qué decía este cartel Buenos Aires, ¿no? No es la vida sin eso. Y también un homenaje por estar aquí, después de una época muy difícil, poder juntarnos otra vez, atravesar la pantalla y dispositivo hoy en una cita con alguien que tuvo mucho que ver con el comienzo de lo que fue Dispositivo Psicoanálisis Subversivo, porque fue la idea de hacer un programa online de radio que después se transformó en un audiovisual, y un poco la idea fue compartir eso con Guillermo, que fue el primer cómplice de esa aventura, cosa que no nos extraña. Guillermo Agüero nos introduce en la lectura de una escritura singular, según al menos estas notas, que orienta la lectura de Lacan en clave topológica, los lugares, los bordes, los puntos de intersección, los cortes, donde se juega sin duda la clínica analítica entre los vaivenes de las pasiones humanas. Algunos puntos, simples puntos de lectura. Al recorrer el libro nos vamos a encontrar con una cartografía, creo yo, diferente, que opera en el territorio donde lo psíquico se despliega, el cuerpo, aún. Si los sueños, los lapsus, los chistes nos orientan por los desfiladeros del inconsciente, la topología aquí es una brújula y casi podríamos decir una vía indispensable para llegar a él. Este libro no explica un mapa, y eso yo creo que es muy importante decirlo, no nos explica una topología, una cartografía. Simplemente traza coordenadas valiéndose de los conceptos fundamentales de un Lacan que se vale de otros modos de decir para ir más allá de la escritura literaria y así marcar la ruta de su retorno a Freud. Así que muchas gracias por la invitación y el desafío de ser un poco, más que el entrevistador, el acompañante y timonel de un programa de radio, pero fundamentalmente el cómplice para poder preguntar de qué se trata este libro. Bueno, agradezco la presentación, querido amigo. Es cierto que hace mucho me aventuré a acompañarte en un programa de radio, con una columna de psicoanálisis en un programa de radio de música electrónica, pero bueno, en fin, había que dar el primer paso. No sabía qué podía decir en este momento, pero la verdad es que eh, me acordaba que el último seminario de Lacan tuvo casi 900 asistentes. Sin embargo,
los que se dedicaron a la topología fueron 5. Mellman, Vapereau, Buseirou, Pierre Curie, son muy pocos. Cuando en realidad Lacan durante los últimos, no durante los últimos, desde el principio de su enseñanza y hasta el final de su enseñanza, apoyó todos sus desarrollos teóricos en concepciones topológicas. Eso a mí se me hizo claro con el tiempo, cuando a partir de leer una cita que está en el libro, de Lacan cuando dice que su retorno a Freud es diferente de cualquier otro por la topología del sujeto a la que se refiere. Eso me hizo preguntar por qué no tomar en serio una afirmación tan categórica e ir a buscar en la topología el fundamento de su enseñanza. Eso me permitió hacer lo que yo propongo en este libro y en el seminario de posgrado que está asociado con esto también, darme cuenta que la topología en realidad está desde el inicio y hasta el final en la enseñanza de Lacan, que no es una introducción tardía, como por ahí se piensa, que tardíamente a Lacan se le ocurre recurrir a la topología. Aunque en los últimos años, en los últimos 10 años, lo único que hacía era insistir con la topología, y los últimos seminarios sobre los nudos, además, son estrictamente o casi únicamente referidos a desarrollos topológicos. Fue una sorpresa grande para mí darme cuenta de eso, porque descubrí esto que digo, ¿no? Y es lo que afirmo en este libro, que la topología no es una introducción tardía, que está desde el inicio mismo de su enseñanza y que es el fundamento de sus desarrollos teóricos. De hecho, en el escrito que él reconoce como el que da inicio a su enseñanza, que es el escrito Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, para referir el centro exterior que el lenguaje vehiculiza, dice que eso es más que una metáfora y apunta en estructura. Y dice, para entender de lo que se trata, debemos referirnos al toro, que es un objeto topológico, el toroide, que es un anillo, una rueda de agua. En el seminario 1, que es de la misma época, una de las últimas clases, para referir las relaciones que tienen entre sí lo simbólico, lo imaginario y lo real, Lacan habla de un tetraedro y dice las relaciones que se establecen entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, y luego dice, debe haber ahí una geometría que el psicoanálisis de alguna manera pone de manifiesto. No se anima a decir topología todavía. Entonces, bueno, esto hizo que yo me lanzara, como digo en el libro, una lectura en clave topológica, que me permitió descubrir que sus conceptos están apoyados en desarrollo de esta área de la matemática que nos permiten entender con claridad algunas cosas que son muy difíciles de entender. En general, el que ha leído Lacan tiene la impresión de que Lacan es complejo. Y saben una cosa, tienen razón. Lacan es complejo de entender, pero es más complejo aún si no se manejan los recursos topológicos en los que él se apoya para trabajar sus conceptos. ¿Cómo entender la idea de objeto A, que está en el corazón de la teoría de Lacan, si no sabemos lo que es un cross-cap, que es una representación en 3 dimensiones, una modelización o una inmersión en la superficie plana de un objeto que para nosotros es invisible, que es el plano proyectivo, por ejemplo? ¿Cómo entender la superficialidad del discurso inconsciente si no nos ayudamos, no nos apoyamos en la idea de lo que es una banda de Moebius, donde un lado y otro están en continuidad en la diacronía, o sea, en el recorrido de la banda? Entonces, digo yo, se tiene la idea de que Lacan es oscuro, de que Lacan es difícil. Sí, pero eso es en parte porque no lo enfocamos desde el fundamento de su enseñanza, que son sus desarrollos de topología. Esto es lo que yo de alguna manera trato de demostrar en este libro, con citas puntuales a los escritos y a los seminarios, avalando esta hipótesis de que Lacan no se le puede extraer la topología, porque si le extraemos la topología, solo nos queda el recurso a la cita en la autoridad de quien lo dijo. Entonces decimos, esto es así porque lo dijo Lacan, esto es así porque lo dice Miller, esto es así porque lo dice Eric Laurent. Y en realidad, lo que la topología nos permite entender es por qué Lacan dice eso. Porque es una mostración
no solo una demostración, sino una mostración de los conceptos que Lacan acuña y desarrolla con este recurso de la matemática. Eso es fundamentalmente la idea de este libro. Al final hago una apuesta muy fuerte, porque como yo hace 30 años, más de 30 años estoy estudiando psicoanálisis, y hace 20 que descubrí esto de la topología, entonces me pregunté por qué no insisten, por qué no se nos enseña topología. Claro, es difícil, porque además implica un esfuerzo para el pensamiento, porque no estamos acostumbrados a pensar en términos de topología algebraica. Estamos acostumbrados a pensar en términos de geometría euclidiana, que es la que se nos enseña en la escuela. Por eso Lacan dice, se trata de avesar el pensamiento en una topología que solo la estructura necesita. Ni siquiera se hace cargo, dice, es la topología que la estructura necesita. Ni siquiera dice que es su antojo. Entonces dice, esto está obligado un poco por la estructura. ¿Cuál es la estructura a la que se refiere? A la estructura con la que Lacan trata de dar cuenta a lo largo de toda su enseñanza, desde el principio hasta el final, que es la estructura que tiene que ver con la estructura del sujeto. O sea, hay un doble esfuerzo en Lacan, me parece, a lo largo de toda su enseñanza. Uno es dar cuenta de nuestra singular condición de seres hablantes. Porque somos raros los seres humanos, no solo porque somos raros caracterológicamente o por los síntomas que tengamos, sino porque somos animales, pertenecemos al reino de la biología, y hablamos. Y el lenguaje no es algo que brote de los órganos de la fonación o de los genes o del cerebro, sino que es algo que la cultura nos inyecta o introduce en nuestra condición. Y eso produce una alteración, entre comillas, de la biología. O sea, ya las leyes de la biología, obvio, las más determinantes sí, pero se alteran. Entonces, nuestro organismo está hecho de esa suerte de juntura entre algo que es del orden de lo real, algo que es del orden de lo simbólico de la palabra, y algo que es del orden de la imagen. ¿Por qué? Porque cuando venimos al mundo, además, nacemos prematuros, comparado con otros mamíferos, y nuestro sistema nervioso central está inacabado. Eso hace que no tengamos control de la motricidad de nuestro cuerpo, no tengamos idea de que somos una unidad corporal, pero sin embargo la imagen del semejante anticipa la maduración neurológica y nos produce cierto efecto de fascinación. Entonces, ¿para qué usa la topología Lacan? Para dar cuenta de que nuestra condición de sujetos depende de la imagen del semejante, del significante, o sea, de la palabra, la relación que tenemos con la palabra, y que al final de cuentas, para que haya un sujeto, son necesarios estos tres registros: real, simbólico y imaginario. Si algo tiene de genial Lacan, me parece haber dicho esto, que para dar cuenta de nuestra condición son necesarios al menos tres registros: real, simbólico y imaginario. Ese es el gran descubrimiento, me parece, que implica incluso toda una epistemología, si nos ponemos a pensar. Entonces, ese es uno de los esfuerzos de Lacan. El otro es dar cuenta de la maniobra clínica de modo claro y discreto, o sea, al modo de la ciencia. Cómo es que algo puede ser transmitido de manera clara sin recurrir al misterio de la inteligencia de quien acuña el concepto, o a la habilidad del clínico que supuestamente es innata, en algunos casos piensan que es innata. ¿Sí? Entonces, dar cuenta de la clínica, explicar en términos discretos por qué con un dispositivo de palabras, como es el psicoanálisis, se pueden producir, por ejemplo, modificaciones en síntomas que tocan el cuerpo del paciente. Para eso la topología de alguna manera le viene como anillo al dedo, como dice él, cuando habla de los nudos, para dar cuenta de eso. Entonces, ese doble esfuerzo de Lacan, dar cuenta de nuestra condición de sujeto, y a su vez poder explicar la maniobra clínica de una forma clara, distinta, me parece que el recurso topológico es lo que le permite lograr. Lacan, cuando comienza su enseñanza, la hace bajo la rúbrica del retorno a Freud, porque tenía la convicción de que la primera y la segunda generación de post-freudianos no habían estado a la altura del descubrimiento freudiano. Por eso dice hay que hacer un retorno a Freud. ¿Y ese retorno a Freud en qué consiste? Ese retorno a Freud consiste en ir a buscar en los fundamentos del psicoanálisis freudiano. Dice, ¿cómo puede ser que si el psicoanálisis freudiano trabaja con un dispositivo de palabra, nadie se haya preguntado de qué se trata con la palabra?
Por eso es que inicia su enseñanza estableciendo la función y el campo de la palabra en el lenguaje. Función y campo de la palabra en el lenguaje. Esas son coordenadas. Yo al final del libro hago una apuesta fuerte y digo que tal vez tengamos que hacer un retorno a Lacan, porque me parece que muchos años de post-lacanismo se han olvidado de la importancia que Lacan le daba a la topología. Entonces creo que tenemos que volver al fundamento de la enseñanza de Lacan, que como él mismo lo dice, está en su topología. Él lo dice explícitamente. Este retorno a Freud es diferente por la topología a la que se refiere la topología del sujeto. A mí, sinceramente, ¿qué me ha permitido la topología? Trabajar más tranquilo en la práctica clínica. Esto no hay ningún afán de erudición o de computación al estudiar estas cosas. Simplemente me permite leer con tranquilidad los fenómenos clínicos y lo que ocurre en el consultorio. Eso es lo que a mí me permite la topología. Por eso estudio topología. Entonces, creo que es una buena herramienta. Yo lamento que lo que se ha difundido es que Lacan es complejo, porque la topología es difícil. Sí, es cierto, pero a medida que uno empieza a besar su pensamiento en esta forma de entender la condición humana, indudablemente que el proceso sea claro. Así que yo les recomiendo sinceramente que traten de entender algo de topología, y para eso este libro yo creo que les puede servir. Queda mal que yo lo diga, pero bueno, ya. No sé, compañeros, si quieren hacer alguna pregunta o algo. Voy a hacer menos, ¿no? Porque seguramente después viene el bar, así que van a surgir otras. Pensaba en dos cosas, ¿no? ¿Cómo no pensar topológicamente una teoría o una enseñanza si tiene que ver con el cuerpo? Por un lado eso, que es donde se despliega, si no lo que decimos, dónde serían los efectos, ¿no? Porque volveríamos al dualismo si pensáramos que lo psíquico es una cuestión por fuera de eso. Quizá esto nos valga a quienes seguimos estudiando, más allá de ser estudiantes formales de una universidad, a quienes nos acercamos todo el tiempo al psicoanálisis, ¿no? Quizá eso justifica pensar el cuerpo como un lugar. Y lo otro, cómo cambia la ruta, digo, la invención del lenguaje, esto que traías, porque nos enseñan los fonaudiólogos que el organismo humano, en realidad el aparato respiratorio estaba destinado solo a respirar y a deglutir, no estaba destinado a hablar. Es decir, que partiendo de esa invención, desde esa topología, se arma algo de un sonido proclive a ser interpretado, o sea, desde esa instancia de quiebre. Para poder leer desde el principio un poco Lacan, y esta pregunta sí, para mis amigos estudiantes, que a veces cuando uno nombra Lacan parece que debería ser para algunos, cuando en realidad orienta a tanta gente, no por lo complejo es menos atractivo, pensaba, sugeriría uno introducirse a Lacan conjuntamente con la introducción a la topología? Sí, ninguna duda. Ninguna duda. Yo en algún momento pensé que esa no era una vía posible. De hecho, la que yo recorrí, la que recorrimos la mayoría, no empezaba por la topología. Empezaba por las citas, empezaba por las referencias a los textos. Sí, sí, todo bien. Ahora, Lacan habla de topología desde el principio, desde el primero de sus escritos hasta el último, y desde el primer seminario hasta el último. ¿Qué he visto yo en la lectura que he hecho de la obra de Lacan? A la altura del seminario 9, o sea, el 9º año de su enseñanza, me da la impresión, y lo digo acá en el libro, de que Lacan no puede seguir sin develar sus herramientas. El seminario 9 es un seminario bisagra, el seminario sobre la identificación. Ahí Lacan dice, no puedo ahorrarles estos desarrollos. Como diciendo, disculpen, pero no puedo ahorrárselos, porque hasta entonces nos lo había ahorrado. Eran alusivas muchas referencias a la topología. A la mitad del seminario 9, luego de tratar de explicar la condición del sujeto desde el punto de vista de la matemática y de la lógica, la raíz cuadrada de -1, en un momento dice, no puedo ahorrarles los desarrollos que siguen. Para entender de qué se trata con el sujeto, y empieza a hablar de topología del toro de manera explícita como nunca antes lo había hecho. Eso a la altura de la clase 12 del seminario 9.
Tiene 24 clases ese seminario. Las 12 que quedan solo habla de topología Lacan. ¿Qué pasó? Yo creo que se espantó mucha gente con eso. Entonces en el seminario 10 parece que no hubiera pasado nada. Bajó un cambio. Es mi lectura esto, por favor. Es mi lectura. Porque releyendo el seminario 10, digo, este bajó un cambio, claro, porque con esa acelerada que pegó con la topología en el 9, uno podría empezar, bueno, de acá en más solo va a hablar de esto. No, me parece que eso espantó a algunos, entonces en el 10 baja un cambio. Sin embargo, el 10 está lleno de referencias topológicas, y es donde de alguna manera Lacan llega a establecer el estatuto de su famoso objeto pequeño a, y eso no puede ser entendido si no entendemos lo que significa el corte en topología, si no entendemos lo que es el espacio torsionado de un crosscap, no podemos darnos idea de eso. Entonces, bueno, entonces ahí levanto un poquito el pie. Después viene la escisión, lo echan del internacional, después del seminario 10, entonces el 11 empieza hablándole, digamos, a un público más, no de especialistas, no de gente que venía escuchando su recorrido. Entonces va a los 4 conceptos fundamentales. Como decir, bueno, es importante que empiece por esto. Sin embargo, el seminario 11, los conceptos de transferencia, los conceptos de pulsión, están explicados también en términos topológicos, aunque no de manera tan explícita como en el 9. ¿Qué me parece? Que después en el 12 volvió a poner la quinta y agarró con la topología de lleno prácticamente el seminario 12. ¿Sí? Y el 13. Problemas cruciales, después 14, la lógica del fantasma, el acto analítico, 15, 16. Y luego afloja un poquito porque a la altura del 17 se pone a ver la cuestión de la estructura de los discursos, hace su establecimiento de los 4 discursos que ordenan las relaciones entre las personas que hablamos, y de ahí en más vuelve a la carga con la cuestión de la topología. 19, 20, y del final del 20 en adelante solo va a hablar de topología. Nada más que a esa altura ha introducido los desarrollos de una parte de la topología que ya no es topología de superficie, sino que es topología de nudos. Y comienza a hablar del nudo Borromeo. ¿Por qué? Porque dije yo que si he tenido algo de genialidad era haber dicho que para entender nuestra condición es necesario que pensemos 3 registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, y la forma en la que se relacionan lo real, lo simbólico y lo imaginario, Lacan encuentra la respuesta a su pregunta con el nudo Borromeo. El nudo Borromeo es un nudo, que bueno, lo conoce, si no acá hay algunos desarrollos hay, son 3 redondeles de cuerda que de a 2 entre sí están sueltos. Siempre el tercero es el que anda. ¿Sí? Y dice, esta es la relación que hay entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y si nos ponemos a hilar fino, bueno, son 3 agujeros que no tienen relación entre sí. Por movimientos homotópicos se puede pasar de un nudo de 3 a 3 redondeles sueltos. En fin, no sé si... Por eso digo, ¿conviene empezar a estudiar topología? Sí, conviene empezar a estudiar topología. Paralelamente con el... Y que la topología se estudia, hay que leerla, o sea... Yo insisto con la lectura. Yo soy un lector, me declaro lector confeso de los escritos de Lacan. Porque los escritos de Lacan son los que él estableció, los que él escribió. Sabemos que los seminarios son desgrabaciones, establecimientos, muchos cuentan con el aval de él, es cierto, pero que hay muchos otros que no. Leo los seminarios también, pero además me parece que donde más estricto y más fino se pone Lacan es en los escritos. Y además en los escritos tenemos la letra, digamos, que él mismo usa. Por eso me parece siempre claro, digamos, tomar los escritos claros. Bueno, pensaba en esto de una primera instancia freudiana valiéndose de la idea de aparato, ¿no? Siempre trabajando con algunos gráficos. Lacan toma algo de eso, no se aleja tanto, ¿no? De poder graficar algo de ese imposible de ser dibujado, planteado como un mapa, como una cartografía que orienta, con algún tipo de símbolo que vaya más allá de la letra escrita. Pero pensaba también en el uso de la cita, porque a qué echar mano, ¿no? Con qué discursos conversar a la hora de hacer que el psicoanálisis no quede solo. Porque si no sería como poder conversar solo entre practicantes, solo entre los autores permitidos por las escuelas o por los foros,
Sin embargo, uno encuentra a un Lacan que se vale de cualquier cita que sostenga lo que él quiere decir. No caprichosamente, sino que busca hasta encontrar, incluso herejemente, alguna cita. Bueno, este libro tiene algo parecido. Sí, un colega psicoanalista que me acompañó en otra presentación que hicimos en la universidad, me llamaba la atención eso de que yo he buscado donde he encontrado para escribir este libro. Y después de un tiempo, yo leyendo un seminario de Lacan, no me acuerdo si el 27, el 26, por ahí uno de los últimos, recorto un párrafo y se lo mando. Le digo, mira lo que dice Lacan. Lacan dice, voy a buscar ahí donde encuentro, le guste a quien le guste. O sea, al final de cuentas, yo he hecho eso, he ido a buscar, porque he ido a buscar, hay muchos autores que pertenecen a diferentes escuelas, que yo he consultado, porque además tengo la secreta impresión, que no es secreta porque lo estoy contando obviamente, de que con la topología el margen para el chamullo es muy poco. Es muy poco. Por eso, el que habla de topología, cuando vos lo escuchás, enseguida te das cuenta si más o menos ha leído algo. Cuando empezó la pandemia, se estaba por realizar y se suspendió por la pandemia el primer Congreso Internacional de Lógica, Matemática y Topología del Psicoanálisis en Barcelona. Ese, cuando yo vi quiénes estaban, me sorprendí, porque había gente de todas las escuelas de psicoanálisis. De todas, absolutamente de todas. ¿Por qué? Y porque con la topología hay poco margen, me parece, para improvisar, porque te exige cierto rigor en la lectura, cierto rigor en la comunicación, cierto rigor en la expresión de los conceptos. Entonces, creo que por eso está bueno, cuando alguien habla de topología, bueno, leer qué dice y digamos, no hay que ser dogmático en esto. Porque sabemos que hay muchas escuelas o asociaciones internacionales de psicoanálisis. Sin embargo, hay desarrollos muy lindos de gente que pertenece a distintas instituciones. Eso no tiene por qué ser una limitación. En muchos casos al contrario. Bueno, queremos convocar a la gente a que nos pregunte. Hay gente que está conectada en el Zoom, además de la gente que nos acompaña en el auditorio del Colegio de Psicólogos, amigos de siempre, compañeros de la ruta, y hay gente que por el chat puede preguntar también, ¿no? ¿Sí? Y, y el compañero que maneja el control de puesta en el aire nos va transmitiendo las preguntas. Dos cortitas. Bernard Nominé es el encargado del prólogo. Alguien que ha dedicado una vida a la topología, ¿no? Que uno podría decir que es un alarde, un lujo, sin embargo, es un gusto, ¿no? Porque en la vida estamos un poco para eso, para darnos con algunos gustos. Bueno, te diste un gustazo. Bueno, a mí me sorprendió la generosidad del colega de Francia, Bernard Nominé, que es un colega que podemos poner en la galería de los próceres del psicoanálisis, porque es un tipo que tiene una trayectoria enorme. Y no solo del psicoanálisis, sino de los desarrollos de esto de topología. A mí me sorprende gratamente su generosidad y amabilidad para hacer el prólogo de mi libro, porque yo no lo conocía personalmente cuando le pedí que escribiera el prólogo, solamente lo conocía por haber participado en algunos Zoom de algunos cursos donde él estaba, y bueno, en un curso él me reconoce cuando yo pregunto, me llama por mi nombre, entonces después le escribo una carta cuando la editorial me dice que va a publicar el texto. Entonces le escribo una carta preguntándole si tendría la amabilidad de leer ese manuscrito, ese borrador, y me dijo que con todo gusto lo leyó, y a los 15 días tenía un prólogo que muy halagador. Justo estábamos en Calafate con unos amigos cuando me llegó, cuando me llegó la nota de él, la carta de él diciéndome que con todo gusto. Y la verdad que, bueno, sí, es un gusto que tengo que decir que me he dado de que alguien con esa trayectoria haga el prólogo de mi libro. Pero bueno. La otra tenía que ver con la tapa, parece. Uno arma la tapa para un libro, piensa mucho qué poner más allá de la letra, ¿no? Y hay un pentagrama. Bueno, un anticipo, sin spoilear el libro, ¿por qué? ¿Por qué la elección de un pentagrama? Más allá del gusto por el piano. Sí, pero es un pentagrama que además está hecho
sobre una banda de Moebius. Porque lo que está escrito en ese pentagrama, sabemos que la música es un tipo de escritura bastante compleja. Yo hace un tiempo que trato de letrear algo de la música, y yo nunca entendí cómo a alguien se le puede ocurrir escribir así. En el caso del piano, que es lo que yo estoy tratando de entender, el pentagrama para el piano tiene dos claves diferentes. Sería como leer dos renglones al mismo tiempo en un libro y escrito en dos gramáticas diferentes. No, no gramáticas, no, en dos idiomas diferentes. Con sintaxis diferentes, tal vez. Bueno, ¿por qué está eso? Porque eso que está escrito en la banda de Moebius es un tema de Bach, que se llama el canon del cangrejo. El que lo ha escuchado sabe que se puede tocar infinitamente, como la banda de Moebius, se puede recorrer infinitamente, porque es continuo de un lado y del otro. Además, ese canon del cangrejo de Bach es una composición para clave, no para piano, porque tiene dos teclados en clave de sol. Y tiene la característica de que al tiempo que una mano va ascendiendo de lo grave a lo agudo, la otra mano va haciendo exactamente lo contrario, desde lo agudo a lo grave, al mismo tiempo. Es como si estuviera escrito y luego puesto contra un espejo y escrito inverso. Una cosa así. Es por eso que, por mi gusto por la música, y porque es una banda de Moebius, un modelo topológico que Lacan utiliza de movida nomás para explicar la continuidad del discurso consciente y el discurso inconsciente, por eso es que está ahí. Más que una curiosidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? ¿Sí? Vamos acercando el micrófono. Bueno, no sé si tanto una pregunta como un agradecimiento por el libro, por acercar la topología, pero fundamentalmente por la arista clínica tan marcada que tiene, que un poco esto que vos decías, el alivio que te produce, eh, bueno, todavía alivio para mí no, pero sí un impulso, porque bueno, no es algo muy frecuente poder leer la topología y la clínica tan anudado, a la vez que deja abierto, digamos, para preguntas. Lo mismo que ese anudamiento con la lingüística estructural. Entonces, para mí dos hallazgos eh, muy valiosos y de mucho valor clínico y epistémico. Así que gracias. Guille, ¿me escucha? ¿Sí? Guille, yo tengo una pregunta. ¿Viste cuando Lacan señala como que él hace lingüistería? Utiliza esas modalidades para todo esto de todos estos hallazgos, estos encuentros, ahí donde va a encontrar lo que busca en distintas partes, en la antropología, en la lingüística, y entonces, y se lo lleva para su campo, un poco con rigor, pero también como le place, claro, y a eso le dice hago lingüistería, hago con respecto a la topología y esta rigurosidad. ¿Se podría decir algo similar o hay algo diferente en este punto? Gracias. Gracias. Gracias, Lourdes, ya contesto esta, por la referencia. De hecho, el texto termina con un caso clínico de mi práctica, donde yo trato de leerlo en términos de topología del nudo borrón. Es un caso que atendí durante una década y trato de escribirlo justamente haciendo referencia a la topología del nudo. Algo similar, es cierto, Lacan hace un uso particular de la lingüística, si bien es riguroso, pero llega un punto donde le da su característica personal. Lo mismo ocurre con la topología. De hecho, Juan David Nacio escribe un libro que se llama Topologería, haciendo un neologismo parecido al de lingüistería. Sí, ¿por qué hace un uso particular? Porque evidentemente Lacan utiliza, por ejemplo, la topología de nudos y la topología de superficies incluso, utiliza representaciones que se hacen en el plano.
dibujos de nudos y dibujos o inmersiones de objetos topológicos invisibles en el espacio de 2 dimensiones. Eso a los matemáticos no le interesa. De hecho, el nudo Borromeo para un matemático es un polinomio, una fórmula polinómica que describe el trayecto de una curva unidimensional en el espacio de 3 dimensiones. Nunca a un matemático se le ocurriría dibujar un nudo Borromeo. Bueno, Lacan lo dibuja, porque le viene muy bien, porque le sirve ahí donde encuentra para tratar de explicar cuál es la relación que tienen sus 3 registros, real, simbólico e imaginario. Es lo que inaugura su enseñanza. De hecho, hay un escrito que es anterior a Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje, que se llama Real, Simbólico, Imaginario, Real, creo, Real, Simbólico, Imaginario. Entonces, eso es lo que inaugura su enseñanza. Y 20 años después, dice, acabo de encontrar que el nudo me viene como anillo al dedo. Porque justamente lo que quería explicar es cuál es la relación que tiene lo real, lo simbólico y lo imaginario, con lo que había comenzado su enseñanza. Por eso sí, es un uso particular. De hecho, pero eso no quiere decir que él no haga un estudio riguroso de esas disciplinas. Es muy riguroso. De hecho, en el seminario 20, él se lamenta de que no haya en la matemática todavía una forma de determinar la necesidad de ciertos nudos y no solo su posibilidad. Efectivamente, porque todavía no había salido el teorema que explica eso, porque el teorema que explica eso es del año 83, 2 años después que había muerto Lacan. O sea que estaba a la altura de lo que eran los desarrollos en ese momento. Desde Salta le hacemos llegar nuestro agradecimiento a Guillermo por su generosidad intelectual y por la invitación a esta presentación. Su libro es un mapa de ruta psicoanalítica. Bueno, mil disculpas, retiramos. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias a los colegas. No sé si alguien quiere... Me gusta ubicar a los autores también en su tiempo y en los debates de la época, ¿no? Hubo una generación en Francia que creo que es irrepetible, Bachelard, Bourdieu, que también es topológico en su obra, Lacan, Lucien Colman y tantos otros, de una generación brillante, Lévi-Strauss, no me quiero olvidar de uno de mis preferidos, digamos que es Lévi-Strauss. Y donde el pensamiento estructural tenía una fuerte impronta, digamos, ¿no? Y lo que quería un poco comentar era, en ese sentido, ¿qué derivaciones epistemológicas te parece que hay respecto de este texto, siendo que desde una disciplina conjetural se toman modelos de una disciplina que es formal, que es exacta, ¿sí? Cosa que han intentado hacer otras teorías que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, digamos, ¿no? Pero ya que sé que tenés una sólida formación epistemológica y que alguna vez tuvimos juntos en esa cátedra, ¿qué derivaciones te parece que puede haber, digamos, ¿no? de este uso como herramienta, como decías recién? Si bien el concepto de herramienta, o sea que no en tu caso, pero me tiene bastante harto en la facultad de escuchar la palabra herramienta, porque es una malversación de la obra de Vygotsky, ¿no? Me imagino un taller mecánico, una cosa por el estilo. Pero más allá de eso, ¿qué derivaciones epistemológicas te parece, o qué consecuencias epistemológicas te parece que puede tener esta apelación de una disciplina conjetural a una ciencia formal, ¿no? Si te soy franco, ninguna, porque nadie va a escuchar a un psicoanalista en las ciencias que se llaman duras o naturales o exactas. Pero efectivamente creo que sí, la distinción de real, simbólico e imaginario debería ser tomado en cuenta como una cuestión epistemológica. Porque es necesario lo real, lo simbólico y lo imaginario para que haya la realidad. La realidad es una construcción. El mundo es una construcción real, simbólica e imaginaria. Los científicos se babean midiendo la energía, por ejemplo, hidráulica de los ríos. Y Lacan dice, y no se dan cuenta de que la energía que miden en los ríos es el enchapado simbólico sobre lo real. O sea, guarda,
pero nadie va a escuchar a un psicoanalista en un campo como este. O sea, a mí me encanta leer, para distraerme, física cuántica, de divulgación, obviamente, no la que hacen los físicos porque no entendería nada. Y me encanta leer las cosas, las paradojas de Einstein, Podolsky y Rosen, la ecuación de probabilidad de existencia de Schrödinger, son divinas, pero están llenas de obstáculos epistemológicos. Y no hace falta esperar a Lacan, ya con Bachelard lo podemos detectar. Ya con Bachelard, cuando hablan del comportamiento de los electrones. Pero bueno, nadie nos escucha, por eso soy poco optimista respecto de lo que esto puede implicar para los desarrollos en epistemología. De Ana Vidal y dice: muy buena presentación, y darle lugar a la topología como fundamental para la clínica es para agradecer. A su vez, agregar que el nacimiento del otro de los Lefort, el uso de la topología es lo que posibilita la construcción de los casos en clínica con niños. Gracias, y celebro este libro, Guille. Sí, te quería pedir, Guillermo, si podés decir algo en relación a las consecuencias para la clínica, ¿no? De pensar en clave topológica, porque vos cerrás tu libro con la aplicación de la topología a un caso clínico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo incide esta clave, digamos, para pensar el psicoanálisis en la clínica? A ver, lo que hacemos clínica, sabemos que en realidad lo único que se puede sostener la posición de la escucha analítica es el deseo del analista. O sea, lo que Lacan formaliza en el seminario 11 como el deseo del análisis. No debe haber otra cuestión que interrumpa ese momento. En todo caso, me parece que lo que permite la topología es escribir la clínica y pensarla, no en el momento en el que uno está en el consultorio, porque si no, no estaría atendiendo lo que dice el paciente, ¿está claro? Lo que dice el analizante, ¿estamos? Después uno puede pensar. Cuando uno entiende los desarrollos de Lacan respecto del nuevo Borromeo, respecto de que al final de cuentas, para que haya realidad operatoria, para que haya realidad psíquica, para que haya orientación temporal y espacial, es necesario que lo real, lo simbólico y lo imaginario estén anudados de manera borromea, y después se complica un poco más, porque dicen, no hacen falta una cuarta cuerda, la del síntoma, porque no alcanza con los tres, porque los tres solos tienden a volverse indistintos, o sea, se ponen en continuidad. Por eso dice Lacan que el nudo de trébol existe, así como lo escribe, al Borromeo de tres. Muy interesante. Cada vez que Lacan habla de existencia, en mi lectura, está haciendo referencia a lo que en topología se conoce como las propiedades extrínsecas de las superficies y de los nudos. Entonces, sirve para pensarlo, no mientras está escuchando, porque lo que sostiene la escucha ya sabemos el deseo del analista. Posición que hay que sostener y que se alcanza luego también del análisis personal. Entonces, poder leer en términos topológicos te da cierta tranquilidad, porque pensamos, un sujeto viene al tratamiento porque algo de lo que lo mantenía estabilizado, ya sea en su neurosis, o en su psicosis, o en su perversión, o en la posición subjetiva que fuere, ha fallado. Entonces, eso se puede explicar con el nudo Borromeo. Hay un anudamiento que se ha soltado. Hay un punto de calce que se ha cambiado. En la escritura del nudo, una de las formas de recurso es saber pasar por dónde pasan las cuerdas, por abajo, por arriba, y si eso se altera, produce efectos que alteran la relación entre los tres rectos. Eso indudablemente es lo que a veces hace que un sujeto venga a la consulta. Cuando uno tiene esa claridad, después de escucharlo en la primera o en la segunda entrevista, entonces tal vez sabe de una intervención que puede hacer rápidamente un anudamiento. Por eso Lacan dice en el seminario 23 que el psicoanalista puede ser efectivamente un síntoma temporario. ¿Por qué? Porque permite un alivio inmediatamente o rápidamente. Pero nosotros distinguimos. Una cosa es el alivio subjetivo y otra cosa es la cura de la neurosis. El alivio subjetivo es algo que viene muy rápido, cuando uno se aviene a funcionar en el dispositivo de la cura, y cuando hay un analista del otro lado que hace una intervención que produce un alivio. Ahora, eso no es la cura de la neurosis. Para la cura de la neurosis
hace falta tiempo. Entonces, no sé si respondo, digo, en ese sentido sirve, además a Lacan le sirve el nudo Borromeo para escribir el imposible de la relación sexual. Esto va solo a los psicoanalistas. El imposible, si hay algo que Lacan sostiene en su enseñanza, es que por estructura hay algo que para los que hablamos es imposible, que es la complementariedad entre los sexos. No hay forma de establecer la complementariedad entre los modos de goce. De hecho, la definición de goce que Lacan da en el Seminario 20 es estrictamente topológica, porque ¿qué utiliza? Para definir el goce en el Seminario 20, Lacan utiliza el concepto de compacidad en topología de superficie. Y dice, y habla de cómo el significante determina una zona y luego una zona que está, digamos, suplementando esa otra que circunscribió el corte del significado. Por eso es que no hay complementariedad. En todo caso, suplementariedad, pero nunca complementariedad entre los goces. Entonces, le permite la topología escribir lo que no se puede escribir, que es la relación sexual, o sea, la complementariedad entre los goces para los que hablan. En ese sentido, Lacan se vanagloria de haber descubierto el nudo Borromeo y esa utilización que hace. Yo creo que está bueno eso, pero también nos sirve en la clínica para poder explicar los avatares del desarrollo de un tratamiento analítico en términos discretos. En inglés porque sé tu vocabulario, yo tampoco voy a poder. Guillermo, ¿qué pensás de la posición de Jacques Alain Miller sobre la topología? Él siempre la subsume a la combinatoria. Es claro que refiere a sus compromisos con la lógica matemática derivada de French y que tiene por principal referente al álgebra, dice Miller. No debe abstraerse esta topología de todo lo que en la enseñanza de Lacan es del orden de la combinatoria. Bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Esto forma parte del mismo capítulo de lo, mismo capítulo de lo concerniente a la tópica del significante. La topología no es aislable dentro de la enseñanza de Lacan. La topología se introduce por el significante. Esto lo dice Miller, 1987, 1981. Frege. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Le paso la palabra. ¿Quién es? Fernando Ferrari. Sí, seguro que no es aislable, Fernando. Te agradezco el comentario. No es aislable la topología de la enseñanza de Lacan y tampoco se puede estirpar a la enseñanza de Lacan la topología. O sea, es cierto que la topología, lo que fuerza a Lacan a la topología es justamente la lógica combinatoria y la lógica del funcionamiento del significante. Y él mismo siempre hace referencias a eso. Miller efectivamente en el año 87, yo parto en este libro de una cita de Miller, donde recupero lo que Miller dice esto acerca de la topología en la enseñanza de Lacan, y efectivamente él dice que no se le puede extraer la topología en la enseñanza de Lacan, porque si le extraemos la topología en la enseñanza de Lacan, corremos el riesgo, dice, de quedarnos fascinados ante lo imposible. La fascinación de lo imposible. Justamente el vacío que introduce el significante en lo real, dice Miller ahí donde el místico ve el más allá, Lacan se esfuerza en dar cuenta de eso mediante una topología. El artículo, claro, sí, el artículo ese de Miller es muy claro. Se llama la topología en la enseñanza de Lacan, es de 1987. Ariel Ingas dice, gracias Guille, qué pasión y conocimiento sobre el tema, felicitaciones por el libro, gracias y un abrazo. Gracias, Ariel. Gracias. Ha sido fundamental para la escritura de este libro en un momento, Ariel. La radio, un PNT, un aviso publicitario porque arranca el seminario. ¿O no? La radio no es sin eso. Así que bueno, para que lo comentes un poco. Supongo que todos los que están acá lo saben. El sábado arranca el seminario
que es de introducción a la topología básica de Jacques Lacan, podríamos decir, y que esta vez le puse el título de Psicoanálisis y Topología, el nuevo Romeo como escritura, pero en realidad es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo que se puede aprender de topología. Con el esfuerzo mío de tratar de ser claro para transmitir estos conocimientos, apoyado con recursos audiovisuales, con todo lo que por ahí en el libro no se puede. Bueno. En el primer ensayo de Sábato, cuando se despide de la física, que se llama Uno y Universo, relata que un amigo le pide que le explique la teoría de la relatividad. Entonces él explica, dice, ¿entendiste? No entendí nada. Entonces devaluó la respuesta. ¿Entendiste? Tampoco. Entonces dice, empecé a hablar de tiro de revólver, de un tren que va en movimiento, y simplificó tanto la explicación. Dice, ¿ahora entendiste? Sí, ahora lo entendí, pero esa ya no es, dice Sábato, la teoría de la relatividad. ¿Y por qué digo esto? Porque quería resaltar las virtudes docentes de Guille, porque lo he escuchado en La Rioja y en Córdoba, lo escuché poner, y temas tan complejos sin renunciar, digamos, a esa complejidad, porque hay muchos que simplifican aquello que es complejo, ¿no? Entonces quiero resaltar que sé que has leído muchísimo todos estos años, digamos, y que tenés un modo de transmisión que llega bastante bien a la gente sin renunciar a la complejidad de los temas que tratás, ¿no? Eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, la radio ambulante, hoy ha sido más ambulante que nunca, ¿no? Pues hasta con móviles de exteriores, con Nico. Muchas gracias, Martín Cotone, muchas gracias al Colegio de Psicólogos. Considero muy importante habitar este espacio. El psicoanálisis no tiene por qué hacerse un lugar, puede ser también invitado, así que gracias por eso, porque honestamente y sinceramente son épocas donde habitar esos espacios también nos ponen el desafío de invitar a otros y acercar a Lacan la lectura, y casi como un juego de figuras topológicas, porque si uno invita a jugar, como a la radio, la cosa no se torna tan compleja ni tan oscura, ¿no? La radio es íntima, pero no tan oscura. Es profunda, pero no por eso inaccesible. Verán que con un cartel que dice Aire se enciende, gracias a la gente que nos acompañó del otro lado, y cerramos como siempre lo hacemos con una mínima nota de nuestro anotador de lapicera y papel. Me pregunto si este libro es el sintón de este analista, su autor, Guillermo Agüero, el borde que traza el litoral escrito desde la propia letra, que acude a la cita necesaria, como hicimos hoy, para provocar una lectura posible con otros, un buen encuentro también con Lacan. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y la radio ambulante presente. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes por estar, gracias por las preguntas. Nos vemos la próxima, muchas gracias.